Hermanos, hoy vamos a desarrollar el tema factores indispensables en la reunión de la célula. La semana pasada miramos destacamos 5 funciones esenciales de la célula. Hemos visto lo que es, hermanos, una de las funciones importantes dentro de nuestra célula es la evangelización, ¿cierto? Segundo, hemos visto el pastorado, hemos visto el tercero, la comunión, el cuarto, el entrenamiento de líderes y quinto, crecimiento y multiplicación. Hoy vamos a, hermanos, destacar un poco o destacar los factores indispensables dentro de nuestra reunión, dentro de la reunión principal de nuestra célula, que es los días, en su mayoría, estamos los días miércoles, o algunos los días viernes y también algunas células los días lunes. Entonces, hermanos, nos preguntamos ¿cuál es la programación dentro de nuestra célula? Nos preguntamos ¿qué hay en una reunión de una célula? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya hemos visto lo que es la célula, hemos visto los beneficios, hemos visto sus funciones. Hoy nos vamos a centrar el día de nuestra reunión, cuando llegamos o vamos a llegar a ese día que vamos a desarrollar, hermanos, el programa. ¿Cuál es o cómo? El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento hizo una pregunta en 1 Corintios capítulo 14, el versículo 26, dijo: ¿qué pues hay, hermanos, cuando os reunís? ¿Cuál fue la pregunta, hermanos? ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Y la respuesta dice: cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Este pasaje, hermanos, nos da una luz para saber cómo eran los cultos de la iglesia primitiva, ¿verdad? ¿Qué cosa había en la iglesia primitiva cuando se reunían los hermanos en las casas? ¿Qué cosa había? Nos da luz. Había salmo, había cantos, había doctrina, enseñanza de la palabra, había lengua. Era presencia del Espíritu Santo, bautismo en el Espíritu Santo. Había revelación, había profecía, mensaje directa de Dios para la iglesia, con interpretación. Hermanos, entonces, todos estos elementos que había dentro de la iglesia primitiva, tiene que haberla también en la iglesia del Señor actualmente. No hay por qué hacer diferente la reunión. Entonces, podemos nosotros mirar, hermanos, en nuestro manual que tenemos, en la lección número 4 está factores indispensables en la reunión de la célula. Decimos, ¿cómo comenzar, hermanos, nuestra reunión? Primero, nos vamos a mirar, hermanos, en nuestra reunión nunca va a faltar alabanza y adoración. Nuestra reunión que consiste apenas en 60 minutos. En esos 60 minutos, dentro del programa tiene que haber, ¿qué cosa, hermanos? Alabanza y adoración. ¿Por qué tiene que haber alabanza y adoración? Leemos que los hermanos de la iglesia primitiva, cuando se reunían, decían: ¿qué hay, hermanos? Hay salmo, hay cantos. La iglesia primitiva, hermanos, nos da indicaciones de que era la iglesia que cantaba mucho al Señor. Colosenses capítulo 3, el versículo 16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces tiene que haber alabanza y adoración. Cuando
escribe la carta a los Efesios, capítulo 5, el apóstol Pablo dice también a la iglesia, versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La iglesia canta. La iglesia de hoy debe cantar también. Entonces, nunca faltará en nuestro programa, ¿no?, la alabanza y adoración. Porque, hermanos, la alabanza y la adoración, hermanos queridos, ¿qué hace? Prepara el ambiente espiritual para la manifestación del poder del Señor. En medio de la alabanza habita el Señor. Entonces, la alabanza, hermanos, va a hacer que el ambiente esté preparado para la manifestación de su presencia. Ahora, hermanos, nosotros hemos, en nuestro manual nos orientan de que debemos tener nuestros corarios preparados o nuestras hojitas preparados. Alguna vez nosotros podemos de repente descuidar, podemos confiar que todos saben el coro que estamos dirigiendo, pero recuerden que nuestra célula hermanos, tiene su objetivo de evangelismo. Entonces siempre va a haber un amigo nuestro o un pariente nuestro o un vecino nuestro o un compañero de trabajo o un invitado. Entonces él no sabe de memoria como usted sabe el coro o el himno. Entonces el líder de la alabanza o el líder de la célula debe, hermanos queridos, proveer las copias, sean en hojitas o sea un corario. Y también nos aconsejan, hermanos, que dentro de ese periodo de la alabanza debemos cantar con acompañamiento. Pero nos dicen que el acompañamiento, hermanos, no debe ser con instrumentos. ¿Por qué? Porque si tenemos alabanzas con instrumentos en nuestra célula, de aquí a algunos meses vamos a multiplicar esa célula y la otra célula no va a tener alabanza con instrumento. Entonces, no debemos alabar al Señor en esta célula madre, por decir, algo que no va a tener la célula que se va a multiplicar o la célula hija. Entonces, tenemos allí, nos aconsejan que debemos sí tener una pista, ¿cierto? Una pista de himnos o de coros que vamos a cantar en un CD. Esa sí debemos tener. Ahora, la persona que va a dirigir, hermanos, las alabanzas, la persona tiene que haber ya con anticipación practicado los coros o los himnos que se van a cantar en la célula, para que no en ese momento aparezca como un ensayo, ¿no?, con el grupo de hermanos. Entonces, debemos tener, hermanos queridos, con anticipación. Nosotros en las células tenemos nuestra programación. Los líderes hacen su programa una semana antes. Entonces, en esa programación se le designa a uno de los hermanos que va a liderar la alabanza. Entonces, el hermano con responsabilidad, hermanos, no solamente vamos a cantar, sino vamos a tomar la alabanza, hermanos, es una adoración al Señor, va a preparar el ambiente. Entonces, el hermano que nos va a dirigir nos va a llevar no solamente a cantar por cumplir el programa, sino nos va a llevar a adorar al Señor. Entonces, el hermano tiene que tener dominio tanto de los coros o del himno y si es acompañado con pista. Y hermanos, también podemos decir nosotros, aquí nos dice, en lo posible hay que tener cuidado con algunos coros que pueden, hermanos, causar emociones en nosotros y pueden llevarnos de repente a llanto. O algunos coros, hermanos, nostálgicos. En lo posible, hermanos queridos, de repente esos coros pueden ser para nuestra adoración personal. Pero para estar dentro de la célula, hermanos, sean coros que puedan exaltar al Señor y puedan llevarnos a una adoración con emoción, con entusiasmo al Señor. Ahora, tenemos también, hermanos queridos, mientras vamos cantando al Señor, una sugerencia. Mientras cantamos, los coros puedan ser continuos.
puedan ir, hermanos, de un coro sin parar, no, sin mantener un silencio. Se escucha bien cuando las personas que nos dirigen nos llevan a la adoración al Señor con un coro y luego sigue el coro sin hacer una pausa. Bueno, hermanos, no somos expertos, pero estamos haciendo la obra y vamos a ser perfeccionados por el Señor. Entonces, cuando a usted le deleguen dirigir alabanza al Señor, hermano, pida al Señor. Siempre decimos el día, hermanos queridos, de esta gran reunión, una reunión importante donde tenemos, hermanos, esa visión de evangelismo. Si fuera posible, pudiéramos ayunar mediodía, podamos buscar al Señor muy temprano. Si usted tiene costumbre de levantarse 6 de la mañana, podría usted levantarse 5 de la mañana, 5:30 de la mañana, porque a usted le toca hoy día dirigir la alabanza y allí decir, Señor, dirígeme, ¿qué coros voy a cantar en esta noche, Señor? ¿Cuál va a ser, Señor? Practíquelo con el CD que usted tiene. Hermano, vamos a hacerlo como esta noche nuestro pastor nos ha traído una enseñanza maravillosa con excelencia. En lo poco vamos a ser fieles, sobre mucho el Señor nos va a poner. Tenemos la primera entonces, el primer factor, la alabanza y la adoración. Segundo factor que nunca va a faltar en nuestra célula, hermanos, es el testimonio. El testimonio, hermanos, es, el testimonio suyo, mío, hermanos, es un instrumento poderoso para poder evangelizar, para alcanzar el evangelio, hermanos, a otras personas. El testimonio nuestro debe ser, hermanas queridas, de 3 minutos, de 5 minutos hasta 7 minutos. Pueda que en algún momento hasta 10 minutos tal vez pueda, pero ¿cómo hacer que nuestro testimonio sea, hermanos queridos, así tan preciso en 3 minutos, 5 minutos o 7 minutos? ¿Cómo hacer? Nos sugieren que nuestro testimonio, hermanos, tenemos testimonio de conversión, cómo el Señor nos salvó. Tenemos testimonios de sanidad, cómo el Señor nos obró un milagro de sanidad, cómo el Señor nos proveyó, o cómo el Señor nos salvó de una situación difícil, o cómo salvó a nuestra familia. Entonces tenemos diversos testimonios del poder del Señor en nuestra vida. No vamos a contar todas ellas en 3 minutos o 5 minutos. Usted puede distribuir, hermanos, sus testimonios, ¿no? Si es testimonio de conversión, hermanos, va a tener ahí en nuestro manual, tenemos una orientación muy bonita. ¿Cómo podemos hacer? Escribir nuestro testimonio, considerando algunos pasos que ahí en nuestro manual nos dice. ¿Cómo estaba usted antes de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Cómo usted tuvo encuentro con el Señor Jesucristo? ¿Y cómo se encuentra hoy? Siguiendo estos 3 pasos, usted puede hacer un testimonio escrito y luego repáselo, si fuera posible memorícelo, respáldelo con algún texto bíblico, su testimonio. Hay testimonios, hermanos, en las Sagradas Escrituras que son usados para la salvación de muchas almas. Uno de ellos es el testimonio del apóstol Pablo. Él cuenta más de una vez cómo fue, hermanos, su vida, cómo encontró al Señor Jesucristo, cómo fue su encuentro con el Señor Jesucristo y, hermanos, su servicio al Señor. Entonces, nosotros, siguiendo esos pasos en nuestra separata o en nuestro estudio, en nuestro manual, podemos hacer un testimonio, hermanos queridos, porque estamos llamados a contar las grandes obras del Señor. A Gadareno el Señor le dijo, vuelve a tu casa y cuenta las grandes obras que Dios ha hecho contigo. ¿Sí o no, hermanos? Y nosotros también estamos llamados a contar las grandes obras del Señor en nuestra casa, iglesia, en nuestra célula, pero también podemos estar preparados para cualquier otra circunstancia. De repente nuestra célula va a tener una fiesta de Natanael y nos dan oportunidad para contar nuestro testimonio. No vamos a estar nerviosos, ¿qué voy a hablar?
o voy a tomar el tiempo de repente fuera muchos minutos. Usted va a tener escrito, va a repasar, va a memorizarlo, su testimonio. Tenemos, al presentar nuestro testimonio, nos sugiere, hermanos, que debemos ser específicos. Ahora, hay partes, hermanos, en nuestro testimonio que no necesariamente necesitan ser dichas. Hay algunas partes en nuestro testimonio, tal vez hemos sufrido, alguna situación difícil hemos pasado en la vida. No necesitamos decirlo todo. Tenemos un momento hermoso en nuestro discipulado 1 a 1, donde podemos tratar, donde podemos recibir allí la sanidad, la liberación y, puede ser un trato especial con pastoral. Pero por lo demás, hermanos, a las personas a quienes les vamos a decir, no necesitamos especificar todo lo que ha pasado en nuestra vida. Por eso, cuando vamos a hablar sobre nuestra conversión, vamos a hablar un poquito de lo que hemos pasado. Por eso es 3 minutos o 5 minutos o 7 minutos, no necesitamos decir todo. También, mientras nosotros, hermanos, vamos a hablar sobre nuestro testimonio, vamos a, hermanos, exaltar a Jesús en nuestro testimonio. Vamos a dejar que Jesús sea glorificado con nuestro testimonio. Vamos a decir ¿por qué, hermanos queridos? ¿Cuál es el motivo de dar testimonio? Mi motivo es porque Jesús, el Señor, trajo transformación a mi vida, trajo liberación, trajo una nueva vida, entonces Él debe ser exaltado. ¿Está bien, hermanos? Mientras damos testimonio, en lo posible, hermanos, pueda que tengamos querer hablar mal de la iglesia de donde hemos salido, o querer hablar mal de alguna persona que causó daño, tristeza en nuestra vida, pero está totalmente prohibido, hermanos queridos, hablar mal de nadie mientras hablamos en testimonio, ni de iglesia, ni de religión, ni de ninguna otra persona. Amados, y mientras hacemos así, toda la gloria será para Cristo. Pero si hacemos, hermanos, mencionamos otras cosas, el enemigo tal vez, hermanos, aproveche ese momento. Entonces, nuestro testimonio sea para gloria, para honra del Señor. El apóstol Pedro nos respalda, hermanos queridos, en 1 de Pedro, capítulo 3, el versículo 15, dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Resaltamos la palabra, estad siempre preparados. Preparados para testificar. Amén, hermanos. Preparados para decir las grandes obras del Señor en nuestra vida. Nosotros, hermanos, vamos a hablar también con respecto al tercer factor que nunca va a faltar en nuestra célula es, hermanos, la palabra de Dios hablada con creatividad. Nunca faltará. Si falta la palabra del Señor, nuestra reunión sería tal vez una reunión social. Pero esta reunión que tenemos, hermanos, en las casas es la reunión con propósitos espirituales y en ella nunca tiene que faltar la palabra del Señor. La palabra del Señor, hermanos, mientras hablamos en nuestras células, es diferente a la exposición de la palabra del Señor en el culto. En el culto, ¿cierto? Nuestro pastor principal o algún otro obrero quien nos trae la palabra, hermanos, es un monólogo. Nuestro pastor habla y todos nosotros escuchamos. Pero en la célula, hermanos queridos, es diferente. Allí, hermanos, nuestra célula es una reunión de familia espiritual. Ustedes saben, hermanos, cuando una familia se reúne, no solamente el papá habla, ni la mamá, sino todos queremos hablar.
Entonces, en la célula vamos a hacer un ejercicio de que, hermanos queridos, el mensaje que llevamos, como esta noche se nos ha dado un bosquejo bastante estructurado, entonces ese mensaje vamos a llevar allá, hermanos queridos, no para exponer otra vez, sino, hermanos, vamos a ser el líder o la persona a quien se le delega que va a llevar el mensaje, hermanos, lo haga con creatividad, haciendo participar a nuestros hermanos. Nosotros nos hemos acostumbrado a predicar a algunos líderes y nos es difícil cambiar, pero disponemos nuestro corazón para hacerlo, hermanos. Mientras aquí aprendemos escuchando, en la célula vamos a aprender hablando. Especialistas como psicólogos y otros especialistas dicen que, hermanos, el 70% se aprende cuando uno habla. Y cuando uno habla y hace, aprende el 80%. Cuando Pablo dice, ¿qué pues hay, hermanos, cuando os reunís? Hermano, ¿qué hay cuando ustedes reúnen? Parece que todos participan. Uno tiene la enseñanza, el otro tiene canto, el otro tiene revelación, el otro tiene interpretación de lengua, el otro tiene lengua. Y en nuestra célula también, hermanos, tiene que haber participación de todos. Todos tenemos que ir con deseo de. Hemos escuchado el mensaje del día domingo y vamos a ir a participar. ¿Qué vamos a dar en la célula? ¿Qué voy a hablar? ¿Cómo voy a participar? ¿Qué respuesta voy a dar? Porque la palabra con creatividad, hermanos queridos, en nuestra célula es una lección de diálogo, es una lección dialogada. La persona que nos lleva, hermanos queridos, en este caso la persona delegada al estudio, puede hacer una síntesis del estudio, 10 minutos o 15 minutos. Como todo el proceso del estudio de la palabra del Señor es aproximadamente 20 minutos o 25 minutos, el resto de los minutos pueden ser para participar, para hablar, para que participen todos los hermanos, opinen todos los hermanos y los hermanos y nuestros visitantes que están en esa célula. Pero ¿por qué esto, hermanos? Porque uno de los propósitos dentro de nuestra célula es la comunión, es la comunicación. Entonces allí, hermanos, tenemos que aprender a hablar, ¿no? Y por eso este sistema de preguntas y respuestas. Hermanos, en la Biblia encontramos un momento, por ejemplo, nuestro Señor Jesús hizo uno y otros momentos bien. Por ejemplo, Él preguntó a sus discípulos. Vamos a mirar en Mateo capítulo, este método el Señor usó Mateo capítulo 16, el versículo 13, cuando el Señor preguntó a sus discípulos, ¿no? Mateo capítulo 16, el versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Lanzó una pregunta a nuestro Señor. El versículo 14, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Ellos contestaron. Seguramente los discípulos, otro decía, Juan el Bautista dice que tú eres Señor. El otro dijo, tú eres Elías, porque tú haces milagros. Otros dicen que eres Jeremías porque tú enseñas bonito. Otros dijeron, profetas. Ahí viene otra pregunta, versículo 15. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro, versículo 16 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, cuando vamos a hacer el método de preguntas y respuestas, vamos a darnos cuenta también, hermanos, cuál es el nivel de madurez del grupo en donde estamos participando. Tal vez alguien responda, hermanos queridos, algo que no da,
entonces vamos a darnos cuenta de que este miembro necesita nuestra ayuda. Amados, la exposición de la palabra del Señor entonces tiene que ser, hermanos queridos, ¿qué cosa? Con la participación de todos los hermanos. Pero aquí hay una observación muy bonita que debemos aplicarlo. Dice, nunca en esas preguntas y respuestas, escuche hermano, dice, nunca haga una pregunta dirigida a algún hermano asistente. Por ejemplo, ¿qué nos dice el hermano Pedro? ¿O qué nos dice la hermana María? Dice, no haga esta pregunta. ¿Por qué? Porque el invitado que está allí, él va a pensar así. Después de él, tal vez a mí me va a hacer la pregunta y va a tener temor. Entonces, nosotros, hermanos, no debemos hacer preguntas mencionando directamente los nombres de nuestros hermanos. Tal vez el hermano también no tiene la respuesta y va a quedar un poco avergonzado. Entonces, la pregunta que vamos a hacer, todos vamos a participar. De eso todos sabemos que tenemos participación, pero sin decir los nombres. Hermanos, vamos a ir entonces a nuestras células con esa intención de participar nosotros también. Vamos a ir a decir, ¿qué voy a decir? ¿Cómo voy a edificar a mi grupo? Hermanos, todos tenemos algo del Señor. Todos recibimos algo de parte del Señor, así como nuestros hermanos. ¿Qué hay pues cuando os reunís? Todos tenemos algo. Hermano, no se lo lleve. Algo que Dios ha puesto en su corazón, no se lo lleven, no se vaya con esa bendición. El hermano, la hermana que está ahí necesita de esa palabra y usted deje correr. Amén. Dice, si solamente tenemos 20 a 25 minutos, puede que haya alguna persona que le encante participar y hable más de lo que usted está invitando, pero usted controle los minutos. Si llegó a 20 a 25 minutos, puede usted cortar la participación de preguntas y respuestas. ¿Qué hacer, hermanos, cuando vamos a finalizar el mensaje? El mensaje terminamos. Si es un mensaje evangelístico, vamos a invitarle a las personas que no son creyentes para que puedan aceptar al Señor Jesucristo. No vamos a hacer directamente, usted, amigo que ha venido, reciba al Señor Jesucristo, pero podemos extender, hermanos, una invitación a esa persona. Indirectamente podemos decir, si nuestros queridos amigos que hoy nos visitan quisieran entregar su vida al Señor, tenga la confianza de comunicarnos. Será un privilegio orar por ustedes. Y terminamos. Pueda que alguien diga, yo quiero recibir al Señor. Ahora, si no es un mensaje de evangelismo, hermanos, todo mensaje debe terminar, cuando finaliza, hermanos, la participación, debemos hacer una oración de propósitos. Un ejemplo nos ponen allí. Por ejemplo, si la prédica fue sobre Zaqueo, podemos orar al Señor así: Señor, así como Zaqueo te recibió, también te recibimos en nuestro corazón, en nuestra casa, en nuestra vida. Zaqueo, hermanos, ¿qué hizo? Recibió en su corazón, recibió en su casa. Y nosotros debemos hacer, hermanos, cualquiera que sea el mensaje, hermanos, debemos hacer esa oración de propósito al finalizar. Como repito, hermanos, este proceso dura de 20 a 25 minutos. Tenemos el cuarto factor, la transmisión de la visión. La transmisión de la visión en nuestra célula, hermanos, ¿qué es? Es compartir la visión de cualquier aspecto de la célula que necesita ser reforzada para que crezca saludablemente nuestra célula. ¿Qué aspectos podemos, hermanos, reforzar? Por ejemplo, en nuestra célula debemos reforzar la visión sobre la comunión. Nuestra célula, su propósito es la comunión,
o el compañerismo. Somos una familia pequeña, la iglesia de 6 o 7 miembros en una casa. Ella debe desarrollar, hermanos, esta unidad, esa convivencia de creyentes, de hijos de Dios. Entonces, en la visión nosotros podemos, sí, hermanos, fortalecer, ¿no? Hablando sobre nuestra comunión o compañerismo. También en la visión, hermanos, podemos fortalecer sobre el evangelismo. Podemos decir que nuestra célula, hermanos, es el instrumento que Dios ha escogido para poder llevar su evangelio, hermanos, a los lugares donde nosotros no imaginamos. Tenemos el mejor mensaje que cualquiera que exista en este mundo, que Cristo murió por nosotros los pecadores, para salvarnos y llevarnos a Dios. Este mensaje, hermanos queridos, debe ser llevado a través de este canal de las células. Entonces, el evangelismo, hermanos, debe ser, ¿no? Debemos en la visión motivar siempre a nuestros hermanos. ¿Qué es lo que debemos hermanos, en la visión del evangelismo? Resaltar, por ejemplo, el factor Natanael. Factor Natanael, que es por lo menos tener 3 personas en la mente por las cuales orar siempre hasta por un tiempo y luego invitarlo, hermanos, a la iglesia o invitarlos a algún evento que la iglesia tiene o alguna reunión especial que la célula tenga. Natanael 3 es, hermanos, parte del evangelismo. Si no practicamos Natanael, hermanos, factor Natanael 3, hermanos, nuestra célula puede estancarse. Vamos a dar una repasadita. ¿Qué es factor Natanael? Tener amigos, 3 amigos por quienes estar orando o familiares por quienes estar orando, podemos estar orando y llevar. Como hemos hecho en esta semana, nuestros familiares o amigos por quienes hemos estado orando, hermanos, fue fácil invitarles para ir a esta campaña evangelística a Cañete. Ellos nos aceptaron, como decía nuestro pastor, no les hemos obligado, los invitamos, sí, y ellos dijeron sí. Hermanos, y ellos cuando volvieron de la campaña fueron tan agradecidos porque a algunos les premiamos con el pasaje y dijeron muchísimas gracias, pero nosotros sabemos que la palabra fue sembrada en sus corazones. Y ella dice que no volverá vacía. Entonces, en la visión, hermanos, vamos a resaltar lo que es factor Natanael. Vamos a resaltar también lo que es el grupo evangelístico, el G, grupo evangelístico, que vamos a trabajar con esa separata que tenemos. ¿Por qué debo aceptar a Cristo Jesús? Un evangelismo, hermanos, que tiene su inicio y tiene su finalización. En la visión también podemos hablar, hermanos, sobre el discipulado. En esta parte resaltamos sobre el discipulado 1 a 1. Mejores son 2 que 1. Cada miembro dentro de la célula tiene un discipulador y tiene un discípulo. Hermanos, esto es una estrategia que el Señor nos está dando. Hasta aquí tenemos una alegría muy grande. Porque, hermanos queridos, aquí podemos mirar verdaderamente, hermanos, el cumplimiento de lo que el Señor nos ha dado, ¿no? Sobrellevar las cargas unos de los otros. Cuando hay discipulado, hermanos, uno no se siente solo. Sabes que la persona, tu discipulador, está orando por ti. Hermanos, sabes, hermanos, que cualquier situación difícil no lo vas a enfrentar solo. Entonces, en nuestra transmisión de visión debemos también resaltar sobre el discipulado, el MDA, que es una bendición del Señor, hermanos, para crecer juntos en el servicio a Dios y servicio a nuestro prójimo. En la visión también, hermanos, debemos resaltar sobre la meta de crecer y multiplicar. ¿Por qué, hermanos, multiplicar? Si una célula, hermanos,
cuando llega, hermanos, a disfrutar de la presencia de Dios, se vuelve una familia muy atractiva. Entonces, como que uno ya no quiere separarse. No, de ella no me separo. Sin embargo, propósito de Dios es llenar la tierra. Así fue dicho a Adán y Eva, llenen la tierra. Así fue dicho a Abraham, te voy a hacer como el número de las estrellas del cielo. Al Señor, hermanos, el propósito de Dios es tener, hermanos, una multitud, hermanos, en esta tierra. Nosotros hoy nos conmovemos con la situación caótica que el mundo vive. Pero si solamente la iglesia del Señor cumpliera su función de ser sal y luz en esta tierra, hermanos. Si la iglesia del Señor, hermanos queridos, cumpliera con cabalidad, hermanos, yo creo que en medio de toda esta agonía de este mundo, podríamos, hermanos queridos, nosotros decir gracias al Señor, estamos haciendo algo. Amados, en la visión del crecimiento, de multiplicación, de crecimiento y multiplicación, hermanos, nuestra célula ha nacido no para estar juntos para siempre. Nos sugieren las células, por lo menos debemos hacer una multiplicación de 2 veces por año. Y ojalá que así sea. Pero no quiere decir, si no multiplicamos 2 veces al año, estamos mal. Pero por lo menos pongamos eso en nuestro corazón, como esta noche nuestro pastor decía, pongamos siempre, hermanos queridos, metas más altas que nosotros. ¿Está bien? Quinto, tenemos, hermanos, el avisos de la agenda. En nuestro culto tenemos 3 avisos muy importantes. ¿Cuáles son? Primer aviso es del culto dominical o de alabanza y adoración. Este aviso, hermanos, debemos hacerlo no como apenas como una simple información, sino debemos, hermanos, acompañarle con un testimonio. Si a usted le toca anunciar el culto de alabanza y de adoración, hermano, entregue con un testimonio. Dígale, este domingo fue excepcional, el Señor habló conmigo, el Señor me fortaleció, fue hermoso, fui con mi familia y el Señor trató. Y si hubo de repente una visita del Señor en alguna área de su vida, cuéntelo en 1 minuto. Entonces usted diga, este domingo vamos a la casa del Señor. Hermanos, venir a la casa del Señor, podemos mirar a David como decía, una cosa yo he pedido, decía, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué David quería estar en la casa del Señor? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Hermanos, si un creyente es fiel, hermanos, al culto de alabanza y adoración a los días domingos, hermanos, seguramente como cualquiera de nosotros va a enfrentar problemas. Pero llegamos a la casa del Señor y el Señor tiene una palabra, ¿sí o no, hermanos? Para cada uno de nosotros. Y salimos fortalecidos, renovados, salimos con una nueva visión, porque la palabra va al encuentro de su iglesia. Hermanos, entonces, cuando anunciamos, cuando le toque anunciar a usted esta parte de la agenda, hágalo con entusiasmo, hágalo con emoción, con un pequeño testimonio. Segundo anuncio importante es el aviso del entrenamiento de líderes. ¿Qué día es nuestro entrenamiento? Por lo menos aquí en la sede, los días martes. Entonces, hágalo con entusiasmo. Diga, hermanos, ¿dónde están los líderes del mañana? ¿O dónde está el próximo líder para la célula? Usted diga que están aquí. Usted señale que dentro de la célula están el líder de mañana. Pero ese líder de mañana necesita ser entrenado, necesita ser instruido. ¿Y dónde va a recibir esa instrucción? El día martes vamos a recibir. Allí usted vaya para recibir la instrucción. Nuestro pastor nos imparte la palabra del Señor. Usted va a estar capacitado. Cuando usted va a salir para liderar la célula, usted no va a decir, ¿qué voy a hacer? Porque usted va a estar capacitado. Hable, anuncie entonces esta parte con entusiasmo. Tercer aviso importante, hermanos, que vamos a hacer es la invitación a nuestra próxima reunión de nuestra familia espiritual en la casa donde estamos.
¿Está bien? De la misma manera, hermanos, gracias a Dios, preguntamos cuántos están contentos. Nuestros hermanos van a responder positivamente. Entonces, la próxima semana estamos también aquí, en este mismo lugar, en este mismo horario. Haga esta invitación. Sexto factor dentro de nuestra célula, hermanos, no debe faltar también la participación en la ofrenda. La ofrenda, hermanos, es parte de la adoración al Señor. La ofrenda, hermanos queridos, es parte de la devoción de la iglesia del Señor. El Señor dice, Dios ama al dador alegre. Más bienaventurado es dar que recibir. Hermanos, sabemos de eso, que la ofrenda, hermanos queridos, es el Señor bendice y multiplica. Debemos explicar sin miedo, hermanos, en nuestra familia, que el dar ofrenda es una muestra de gratitud a nuestro Señor. El Señor dice, hermanos, en Salmos 24, que de Jehová es toda la tierra y todas las cosas que hay en este mundo. Y nosotros estamos disfrutando sus bienes en esta tierra. Entonces somos agradecidos a Él, agradecidos por la entrega de su Hijo para la salvación de nuestras almas. Entonces, por gratitud, nosotros nos acercamos a Dios entregando una ofrenda para su servicio. También debemos, mientras, hermanos, ofrendamos, debemos comunicar el propósito de las ofrendas que recogemos. El propósito de la ofrenda es, hermanos, una ofrenda misionera. ¿Qué cosa hacemos? Sostenemos algunos misioneros dentro de nuestro país, misioneros y toda su familia. Y también aportamos, hermanos, en la construcción de los templos. Esto debemos mencionar siempre que recogemos la ofrenda. Nuestra ofrenda tiene un carácter misionero. Ayudamos, sostenemos misioneros con toda su familia y aportamos a la construcción de los templos. Ahora, después de ofrendar, hermanos, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Debemos, hermanos, bendecir. Por lo menos la persona que ha dirigido la ofrenda debe bendecir a todos los hermanos que han participado en la ofrenda. Bendecir sus trabajos, declarar una palabra de bendición. El Señor dice, hermanos, en Filipenses capítulo 4, el versículo 17, el Señor, hermanos, va a bendecirnos según sus riquezas en gloria. Va a suplir, versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amados, vamos a bendecir. Si hay hermanos que tienen sus negocios, vamos a bendecir a sus hijos, la obra de sus manos, vamos a bendecir después de la ofrenda. Es una oportunidad muy hermosa que el Señor va a darte, hermanos, para ministrar la ofrenda. Ahora, la célula, hermanos, inmediatamente aquí en nuestro manual nos dicen que debemos informar. La cantidad que hemos recogido debe ser informada al grupo y luego colocada en un sobre, y ese sobre debe llegar, hermanos, lo más inmediato a la iglesia. Y los fondos que tenemos aquí, una observación, hermanos, no está permitido usar esa ofrenda para cualquier otro motivo que no sea para la ofrenda misionera. No podemos tomar esa ofrenda para cualquier otra ocasión que se nos ha presentado en la célula. Hermanos, vamos a ser fieles en lo poco, sobre mucho el Señor nos colocará. Séptimo factor dentro de nuestra célula, hermanos, es la oración de victoria u oración por las necesidades. Es un momento, hermanos, después de hemos compartido la palabra, compartido de la ofrenda, hermanos, tenemos un momento de oración. Si es una necesidad, hermanos, es una necesidad, entonces hasta nos puede llevar a orar juntos, ¿no? Con fervor, hermanos, reprendiendo toda obra del mal.
pero puede haber también oraciones de victoria. Los hermanos, alguien ha venido porque recibió sanidad, recibió alguna visita del Señor, alguna consolación. Entonces, cada uno de nosotros expresamos. Si hay oraciones de victoria, hermanos, gracias al Señor, toda la familia va a adorarle al Señor, ¿no? Tenemos el último factor dentro de nuestra célula, es el tiempo de comunión. ¿Qué cosa es el tiempo de comunión, hermanos? Terminado nuestra reunión, tenemos, hermanos, un momento de lonchecito. El lonchecito no debe ser, hermanos, nada caro, ¿no es cierto? Es apenas de repente un té con unas galletitas o lo que estamos practicando, con un quequito, con un pancito, con un sándwich. No debe haber, hermanos, algo excesivo, ¿no? A nosotros nos gusta comer, no vaya a ser una pachamanca, un lechón, un chicharrón. Entonces, puede eso darse en un factor Natanael, ¿no? Puede eso darse de repente en un G, en un grupo de evangelismo, cuando finaliza su tarea de evangelismo. Pero en nuestra célula normal, hermanos, el lonchecito debe ser no muy caro, ¿ya? Y mientras haya ese lonchecito, hermanos, es un momento de comunión. Pregúntele especialmente a las personas que nos han visitado, cuál es su nombre, dónde vive, cómo se encuentra, de dónde es usted, ¿no? Es un momentito de conversación, unos minutos, hermanos. Eso, nuestra célula, hermanos queridos, ese es el toque de bendición en nuestras células. Evite en lo posible, hermanos queridos, el aislamiento, esos grupitos, solo yo y mi amigo, yo y mi amiga, ¿no? Abramos el círculo para nuestros visitantes, para nuestros amigos que son nuevos. Amados, y gracias al Señor, nuestros líderes y nuestros líderes en entrenamiento casi siempre serán los últimos en retirarse después de la comunión. Amados, que el Señor nos bendiga, que el Señor engrandezca su misericordia mientras nosotros hacemos esta labor maravillosa. Amén.